La lluvia golpeaba los ventanales del Palacio de Cristal en Madrid, ese rascacielos que durante el día era una torre corporativa más, y por la noche se transformaba en el corazón político de los inmortales ibéricos. El rey Alaric observaba desde su trono de acero y terciopelo negro cómo los cortesanos se movían alrededor de su hijo mayor, Damián, el heredero perfecto, elocuente, estratega, deslumbrante bajo las luces de cristal. Nadie miraba hacia las sombras donde permanecía Elías, su hijo menor, el silencioso, el que nació sin voz hace 200 años, cuando aún eran humanos en algún pueblo castellano que ya ni siquiera existe en los mapas. Alaric había aprendido a leerle los labios, los gestos, las miradas, pero el consejo de las trevas no tenía paciencia para el lenguaje de las manos. Para ellos, un príncipe que no podía pronunciar juramentos en voz alta era un príncipe inútil. Esa noche, mientras los vampiros aristocráticos celebraban el anuncio de una nueva alianza con los clanes de Lisboa, Alaric tomó una decisión que cambiaría todo. Invitó a Elías a acompañarlo fuera del palacio, a un lugar donde nadie esperaría encontrar al rey de los inmortales, una pequeña cafetería de barrio que permanecía abierta hasta el amanecer. El café Medianoche se encontraba en Lavapiés, entre callejones estrechos que olían a especias y grafiti fresco. No era el tipo de lugar que frecuentaba la realeza vampírica. Las mesas eran de madera desgastada, las sillas no combinaban entre sí, y la música que sonaba era jazz español, mezclado con algo de electrónica suave. Pero Alaric había leído sobre este lugar en las crónicas urbanas que sus espías le traían, un refugio nocturno para artistas, insomnes y almas perdidas. Elías caminaba 2 pasos detrás de su padre, como siempre. Sus manos permanecían quietas dentro de los bolsillos de su abrigo negro. A diferencia de Damián, quien vestía trajes italianos perfectamente cortados, Elías prefería la sencillez, jeans oscuros, suéteres de cuello alto, una estética que lo hacía invisible incluso entre los inmortales. El rey empujó la puerta. Una campanilla tintineó. Adentro el calor contrastaba con la noche fría de octubre. Había 5 o 6 personas dispersas, un estudiante con audífonos, una pareja que susurraba en una esquina, un anciano leyendo un periódico impreso, algo cada vez más raro en 2025. Detrás de la barra, limpiando una taza con movimientos precisos, había una joven de unos 25 años, cabello castaño recogido en una trenza descuidada, delantal verde con manchas de café y unos ojos que parecían haber visto demasiado para su edad. Llevaba un pequeño pin en el delantal, una mano en forma de «te quiero», en lenguaje de señas. Alaric se acercó a la barra. La joven levantó la vista y su expresión cambió apenas 1 milímetro. Los vampiros antiguos emitían una presencia, una densidad en el aire que los humanos sensibles podían percibir sin saber exactamente qué era. Ella lo sintió, pero no retrocedió. «Buenas noches», dijo el rey con su voz profunda, cultivada en siglos de pronunciar decretos. «2 cafés, por favor, americanos, sin azúcar». La camarera asintió y comenzó a preparar las bebidas. Alaric y Elías se sentaron junto a la ventana, donde podían ver la calle mojada reflejando las luces de neón de una tienda de kebabs. El rey observaba a su hijo. Elías miraba hacia afuera, su rostro impasible como siempre, pero sus dedos tamborileaban sutilmente sobre la mesa, un signo de inquietud que Alaric había aprendido a reconocer. «¿Te preguntas por qué te traje aquí?», preguntó Alaric en voz baja, sabiendo que Elías podía leerle los labios perfectamente. Elías asintió apenas, sin mirarlo directamente. «Porque estoy cansado de los cortesanos que solo ven lo que brilla», respondió el rey. «Y porque necesito recordar que el poder no siempre se expresa con palabras». La camarera se acercó con las 2 tazas humeantes. Las colocó sobre la mesa con cuidado, pero entonces hizo algo que dejó a Alaric completamente inmóvil. Se volvió hacia Elías y con las manos formó con claridad y naturalidad: «¿Necesitas algo más?». Lenguaje de señas. Español. Fluido. Elías levantó la vista sorprendido. Por primera vez en toda la noche sus ojos se iluminaron. Levantó las manos y respondió: «No, gracias. Está perfecto». La camarera sonrió, una sonrisa pequeña, genuina, y regresó a la barra. Alaric observó a su hijo. Elías sostenía la taza entre sus manos, pero no bebía. Miraba hacia la barra, donde la joven ahora atendía a otro cliente, y en su rostro había algo que el rey no veía desde hacía décadas: esperanza. Durante las siguientes 3 semanas,
Alaric y Elías regresaron al café medianoche, siempre después de las reuniones del consejo, siempre cerca de las 2 de la madrugada. El rey les dijo a los cortesanos que necesitaba inspeccionar la ciudad, un eufemismo que nadie cuestionó. Damián asumió más responsabilidades políticas con entusiasmo, feliz de ocupar el centro del escenario. La camarera se llamaba Lucía. No preguntó qué hacían 2 hombres elegantes y silenciosos, visitando un café de barrio cada noche. Había aprendido en su corta vida que Madrid estaba lleno de secretos, y que la mejor manera de sobrevivir era no hacer demasiadas preguntas. Pero cada vez que Elías entraba, ella lo saludaba con las manos. Pequeñas conversaciones que comenzaron siendo corteses y se fueron volviendo más personales. Lucía le contó que había aprendido lenguaje de señas por su hermano menor, quien nació sordo. Le contó sobre la dificultad de encontrar espacios inclusivos en la ciudad, sobre la frustración de ver cómo el mundo estaba diseñado solo para quienes podían escuchar. Elías escuchaba y respondía. Sus manos se movían con una elocuencia que nunca había podido expresar en el palacio. Le habló sobre arte, sobre la música que podía sentir a través de las vibraciones, sobre cómo había aprendido a leer a las personas por sus microexpresiones en lugar de sus palabras. Alaric observaba desde su mesa, fingiendo leer las noticias en su teléfono. En realidad, estaba maravillado. Su hijo, el invisible, el ignorado, estaba teniendo una conversación más profunda que cualquiera de los discursos políticos que había presenciado en 200 años. Una noche, Lucía se sentó con ellos durante su descanso. Había preparado 3 tazas de chocolate caliente en lugar de café, algo que hizo sin preguntar, como si supiera instintivamente que necesitaban algo más dulce esa noche. La lluvia había regresado, y el sonido contra las ventanas creaba una intimidad particular. «Mi hermano me preguntó por ustedes», dijo Lucía, hablando en voz alta mientras sus manos traducían automáticamente para Elías. «Le dije que conocía a alguien que habla con las manos como él. Se emocionó mucho». Elías formó las palabras con cuidado. «¿Cuántos años tiene?» 12. Es un artista increíble. Dibuja todo el tiempo. Su sueño es exponer en el Reina Sofía algún día». Alaric vio cómo los ojos de su hijo se suavizaban. Había algo en la manera en que Lucía hablaba de su hermano, con ese orgullo protector mezclado con vulnerabilidad, que resonaba profundamente. Elías conocía esa dinámica. Había sido el hermano menor protegido toda su vida inmortal. «Me gustaría conocerlo», señaló Elías. Lucía parpadeó, sorprendida. «¿En serio?» Elías asintió, y entonces hizo algo que Alaric nunca había visto. Sonrió, no una sonrisa educada o cortés, sino genuina, que iluminaba su rostro usualmente sereno. «Podría traerlo alguna noche», dijo Lucía, su propia sonrisa creciendo. «Le encantaría. Siempre dice que no hay suficientes adultos que entiendan su mundo». Cuando salieron esa noche, caminando por las calles vacías de Lavapiés hacia donde los esperaba el coche blindado, Alaric finalmente habló. «Ella te ve, ¿verdad? No como un príncipe, como Elías». Su hijo caminó en silencio por un momento. Luego sacó su teléfono y escribió una nota que le mostró a su padre. «Por primera vez en 200 años, alguien me llamó por mi nombre sin que yo tuviera que presentarme. Solo me vio». Alaric leyó las palabras 2 veces y comprendió que había subestimado profundamente a su hijo menor. El poder no siempre rugía, a veces susurraba con las manos. La 4ª semana, algo cambió. Alaric llegó al palacio después del amanecer y encontró a Damián esperándolo en su despacho privado. Su hijo mayor tenía esa expresión que el rey conocía bien. Ambición apenas contenida, disfrazada de preocupación filial. «Padre, necesitamos hablar sobre Elías». Alaric se quitó el abrigo lentamente, colgándolo con deliberación antes de responder. «¿Qué ocurre con tu hermano? Ha estado desapareciendo cada noche. Los guardias informan que sale contigo, pero regresan justo antes del amanecer, arriesgándose innecesariamente. Algunos cortesanos están preocupados». ¿Preocupados o curiosos? Damián tuvo la decencia de parecer incómodo. El Consejo de las Trevas se pregunta si Elías está comprometido de alguna manera, si ha formado vínculos inapropiados. Alaric se sirvió un vaso de vino añejo, uno de 1847, el año en que transformó a sus 2 hijos para salvarlos de la tuberculosis que arrasaba Castilla. Define inapropiado. «Padre, sabes tan bien como yo que la ley de santuario existe por una razón. Si un humano descubre nuestra naturaleza y pronuncia las palabras correctas,
Quedamos atados a protegerlo. Para siempre. Es un vínculo peligroso. Elías no ha revelado nada. Ni siquiera puede hablar, ¿recuerdas? Es la razón por la que lo descartas constantemente en las reuniones del consejo. El golpe verbal alcanzó su objetivo. Damián apretó la mandíbula. No lo descarto. Simplemente reconozco que un heredero debe poder pronunciar juramentos, negociar con otros clanes, representar nuestra línea ¿Con vos? Alaric dejó el vaso sobre el escritorio con más fuerza de la necesaria. Tu hermano ha estado representando nuestra línea durante 200 años con más dignidad de la que tú podrías comprender. Simplemente no lo has notado porque no hace ruido. Damián se puso de pie. Entonces es cierto, lo estás considerando como heredero. La habitación se llenó de un silencio denso. Alaric no respondió de inmediato, y esa pausa era una respuesta en sí misma. El consejo nunca lo aceptará, continuó Damián, su voz endureciéndose. Un rey que no puede pronunciar decretos, que no puede sellar pactos verbales, que no puede mentir con palabras floridas, interrumpió Alaric. Quizás eso sea exactamente lo que necesitamos. Damián salió de la habitación sin despedirse, sus pasos resonando en el corredor de mármol. Alaric sabía que había iniciado algo irreversible. Su hijo mayor correría al consejo, plantaría semillas de duda, movilizaría a los cortesanos conservadores. Pero lo que realmente perturbaba a Alaric no era la reacción política de Damián, era algo que había descubierto 3 noches atrás, mientras investigaba discretamente a Lucía para asegurarse de que no representaba una amenaza. La joven camarera no era completamente humana. Sus registros médicos a los que Alaric accedió a través de contactos en el sistema de salud español mostraban anomalías, niveles de glóbulos rojos inusualmente altos, una temperatura corporal ligeramente más baja de lo normal, cicatrización acelerada después de un accidente de coche hace 2 años, y algo más inquietante, su abuela materna había sido investigada por la Inquisición en 1610 bajo sospecha de brujería, antes de desaparecer sin dejar rastro. Lucía llevaba en sus venas algo antiguo, algo dormido, y si Elías se acercaba demasiado, si establecía un vínculo emocional profundo con ella, podría despertar ese legado sin siquiera saberlo. El rey miró por la ventana hacia el horizonte donde el sol comenzaba a teñir el cielo de púrpura. Tenía que hablar con su hijo, pero primero, necesitaba descubrir exactamente qué línea ancestral corría por las venas de una camarera de lavapiés que había visto a Elías cuando nadie más lo hacía. Esa noche, Alaric llegó solo al café medianoche. Lucía estaba limpiando la máquina de espresso, concentrada en su tarea con esa meticulosidad que caracterizaba cada uno de sus movimientos. Levantó la vista cuando la campanilla sonó y su expresión se transformó en una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Elías no viene esta noche? Alaric se sentó en la barra, directamente frente a ella. Necesitaba hablar contigo primero, a solas. Lucía dejó el paño de limpieza, su postura cambiando sutilmente a la defensiva. Si esto es sobre las conversaciones con Elías, le juro que no es una acusación, interrumpió Alaric suavemente. Es una pregunta. ¿Tu abuela te contó alguna vez historias sobre su familia? ¿Sobre de dónde venían? El color desapareció del rostro de Lucía. Sus manos se aferraron al borde de la barra. ¿Cómo sabe usted sobre mi abuela? Porque soy muy viejo, Lucía, y porque reconozco las señales de algo que creí extinto hace 400 años. Alaric se inclinó ligeramente hacia adelante. Tu apellido es Mendoza, pero tu línea materna es Salazar. ¿Significa algo para ti? Lucía tardó un largo momento en responder. Cuando lo hizo, su voz temblaba apenas. Mi abuela me contó cuentos sobre mujeres de nuestra familia que podían ver cosas que otros no veían, que sentían presencias. Ella decía que éramos hijas de la luna menguante, lo que fuera que eso signifique, pero siempre pensé que era solo folclore, historias de una anciana. No eran solo historias. Alaric eligió sus palabras cuidadosamente. Las Salazar fueron guardianas, protectoras del umbral entre el mundo visible y el oculto. Hace siglos colaboraban con ciertas comunidades que preferían permanecer en las sombras, hasta que la Inquisición decidió que cualquier cosa que no comprendían debía ser destruida. Lucía retrocedió un paso. ¿Está diciéndome que mi abuela tenía razón? ¿Que hay algo diferente en mí? Estoy diciéndote que tu familia tiene un legado, y que ese legado está comenzando a despertar. ¿No te has preguntado por qué puedes percibir cosas que otros no?
¿Por qué sientes cuando algo no es completamente humano entra por esa puerta? El silencio entre ellos se volvió denso. Afuera, un coche pasó salpicando agua de un charco. «Usted y Elías», susurró Lucía finalmente. «No son completamente humanos, ¿verdad?» Alaric no respondió directamente. «Mi hijo te ve de una manera que no ha visto a nadie en 200 años, y tú lo ves a él. Eso crea un vínculo que, dado tu legado, podría transformarse en algo más permanente de lo que ninguno de ustedes comprende». «¿Qué tipo de vínculo?» «El tipo que podría obligarme a protegerte, a ti y a tu familia, hasta el fin de mis días. El tipo que podría traer la ira de un consejo ancestral sobre tu cabeza. El tipo que podría cambiar el equilibrio de poder en mi corte». Alaric hizo una pausa. «O el tipo que podría salvar a mi hijo de una existencia de invisibilidad». Lucía se sentó en el taburete detrás de la barra, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. «¿Y si yo simplemente dejo de hablar con él? ¿Si mantengo la distancia?» «Podrías intentarlo», respondió Alaric. «Pero ambos sabemos que ya es demasiado tarde para eso. Mi hijo está afuera, esperando en el coche, preguntándose qué le estoy diciendo. Y tú estás aquí, sin correr hacia la puerta trasera como cualquier persona sensata haría al descubrir que ha estado sirviendo café a inmortales». Lucía dejó escapar una risa temblorosa, casi histérica. «¿Vampiros? ¿Eso es lo que son? Prefiero el término inmortales, pero sí, esencialmente. Y ustedes beben no de personas inocentes, no en 300 años. Existen acuerdos, sistemas, donantes voluntarios». Alaric se puso de pie. «Pero esa no es la conversación que necesitamos tener esta noche. La pregunta real es, ¿quieres seguir viendo a mi hijo? Porque si la respuesta es sí, necesito que comprendas los riesgos. Y si es no, necesito saberlo ahora, antes de que este vínculo se vuelva irrompible». Lucía pidió 3 días para pensar. Alaric aceptó, aunque sabía que 3 días en el tiempo de los inmortales eran apenas un parpadeo. Para Elías, fueron una eternidad. El joven príncipe merodeaba por el palacio como un fantasma dentro de otro fantasma. Sus preguntas escritas en notas que dejaba en el despacho de su padre quedaban sin respuesta satisfactoria. ¿Hice algo mal? ¿Por qué ya no vamos al café? ¿Lucía está bien? Mientras tanto, Damián había comenzado su campaña política con la sutileza de una serpiente cortesana. Organizó una cena privada con los 5 miembros del Consejo de las Trevas que residían en la península ibérica: la condesa Carmilla de Barcelona, elegante y letal; el marqués Sebastián de Sevilla, estratega militar; la doctora Isabel de Valencia, guardiana de los archivos antiguos; don Felipe de Galicia, maestro de los rituales; y Lady Morgana de Granada, quien decían había caminado por la Alhambra cuando aún era solo un castillo en construcción. La conversación comenzó con formalidades. Vino que había sobrevivido guerras, historias de antiguas batallas, reminiscencias de cuando España era un mosaico de reinos. Pero Damián era paciente. Esperó hasta la 3ª copa antes de lanzar su anzuelo. «He notado preocupación entre nuestros aliados», dijo casualmente. «Preguntas sobre la sucesión». Carmilla arqueó una ceja perfectamente delineada. «¿El rey Alaric está considerando retirarse?» «Eso sería prematuro. Apenas tiene 1200 años. No se trata de retirarse, se trata de preparación. Un heredero visible». Damián dejó que las palabras flotaran. «El Consejo de Viena ha expresado interés en fortalecer lazos comerciales. Los clanes de Estambul están renegociando territorios. Todos estos acuerdos requieren negociaciones verbales, juramentos pronunciados en voz alta, presencia vocal en las cumbres». «Hablas de tu hermano», dijo Isabel directamente. La doctora nunca se andaba con rodeos. «Elías, hablo de la realidad política de nuestro mundo. Un líder debe comunicarse con el Consejo». Don Felipe, el más anciano de todos, movió su copa en círculos lentos. «Los juramentos de poder no siempre se pronuncian con la voz. Los pactos más antiguos se escribían en pergamino con... Bueno, ya conocen el método. El silencio de Elías no es necesariamente una debilidad, pero es una vulnerabilidad», contraatacó Damián. «En un mundo que cada vez se comunica más rápido. Zoom, teleconferencias, cumbre virtuales. ¿Cómo representa Elías a nuestra línea en esos contextos?» Morgana, quien había permanecido en silencio hasta ahora, dejó escapar una risa suave. «¿Estás asustado, pequeño príncipe? ¿Asustado de que tu padre vea en el silencio de tu hermano lo que nosotros vemos en tu elocuencia? Una fachada.
Elías no habla pero tampoco miente. Tú hablas hermosamente, pero ¿cuánto de lo que dices es verdad? El rostro de Damián se endureció. Con todo respeto, Lady Morgana, la lealtad no se mide por el silencio sino por las acciones. Y mis acciones han servido a esta corte durante 2 siglos. Nadie cuestiona tu servicio, intervino Sebastián diplomáticamente. Pero el Consejo debe considerar todas las opciones. Si el rey Alaric está explorando alternativas, tiene sus razones. Ha navegado más tormentas políticas que todos nosotros juntos. La cena terminó sin resoluciones claras, pero Damián había plantado sus semillas. Los rumores comenzarían a circular, preguntas sobre la competencia de Elías, sugerencias sutiles sobre su aislamiento, insinuaciones de que el rey se estaba volviendo sentimental en su vejez. Esa misma noche, en un rincón completamente diferente de Madrid, Lucía se sentaba en su pequeño apartamento compartido en Malasaña. Su hermano menor, Daniel, estaba dormido en la habitación contigua. Sobre la mesa, había extendido una caja vieja que había encontrado en el armario de su difunta abuela. Dentro, un diario escrito en español antiguo, un medallón con símbolos que no reconocía y una carta amarillenta dirigida a las hijas que vendrán después. Lucía comenzó a leer, y con cada palabra el mundo que creía conocer se desmoronaba y reconstruía en algo completamente nuevo. El diario de la abuela Salazar estaba fechado en 1952, pero hacía referencia a textos y conocimientos mucho más antiguos. Lucía leyó durante toda la noche, su café enfriándose en la taza mientras las palabras revelaban una historia familiar que nunca le habían contado completamente. Somos hijas del pacto antiguo. Cuando los inmortales llegaron a la península hace 1000 años, escapando de las cruzadas del norte, fueron nuestras antepasadas quienes les ofrecieron refugio, no por ingenuidad, sino por necesidad. Los Salazar siempre hemos visto lo que otros no ven, las grietas entre los mundos, las sombras que se mueven con voluntad propia, los espíritus que quedaron atrapados entre la vida y el otro lado. Nuestro don es la clarividencia del umbral. Vemos a los inmortales tal como son, despojados de sus glamures y máscaras. Vemos sus esencias, y ellos, a cambio, nos protegieron de aquellos que quisieron quemarnos como brujas. Fue un pacto de visibilidad mutua. Nosotras los veíamos sin miedo, ellos nos veían sin desprecio. Pero los pactos tienen precio. Una hija de Salazar que se vincula emocionalmente con un inmortal activa el linaje completo. Se convierte en guardiana, atada a proteger el equilibrio entre ambos mundos. Es un honor y una condena, porque significa que nunca podrás tener una vida completamente humana nuevamente. Lucía cerró el diario cuando escuchó a Daniel moverse en su habitación. Eran casi las 6 de la mañana. Dentro de 2 horas tenía que estar en el café, fingiendo normalidad mientras su realidad se había transformado por completo. ¿Qué significaba todo esto para ella y Elías? ¿Había sido el destino lo que los había reunido? ¿O simplemente coincidencia? Y si existía este tal pacto antiguo, significaba que sus sentimientos hacia el joven príncipe silencioso no eran realmente suyos, sino algún tipo de programación ancestral. La idea la enfurecía. Lucía había pasado toda su vida adulta luchando por la autonomía de su hermano, defendiendo que la discapacidad no definía a una persona, y ahora descubría que quizás su propio destino estaba escrito en el linaje familiar. Pero entonces recordó algo. La primera noche que vio a Elías, antes de saber quién era o qué era, había sentido algo. No miedo, no obligación, reconocimiento. Como si su alma hubiera suspirado aliviada y dicho, «Ah, finalmente, alguien que entiende lo que es ser visto de manera incompleta». Daniel salió de su habitación, aún en pijama, con su cabello revuelto. Signó un buenos días perezoso y se dirigió a la cocina. Lucía lo siguió, observándolo mientras preparaba cereales, y se preguntó si él también cargaría con este legado Salazar, si algún día él también se encontraría en una encrucijada entre 2 mundos. «¿Estás bien?», signó Daniel, notando su expresión. «Pareces preocupada». «Solo cansada», respondió Lucía. «Trabajo nocturno, ya sabes». Daniel frunció el ceño, claramente no convencido, pero no presionó. Era lo que más amaba de su hermano, su intuición para saber cuándo dar espacio. Después de que Daniel se fue a la escuela, Lucía tomó su teléfono. No tenía el número de Elías ni de Alaric, pero tenía algo mejor. Sabía dónde encontrarlos. Se miró en el espejo del baño, observando sus propios ojos marrones.
buscando en ellos alguna señal de este supuesto don ancestral. Todo lo que vio fue a una joven exhausta, asustada, pero también innegablemente curiosa. «Está bien», le dijo a su reflejo. 3 días terminaron. Es hora de obtener respuestas. Las verdaderas. Escribió un mensaje en una servilleta del café. «Esta noche, medianoche, necesito hablar con ambos. Y necesito la verdad completa, no la versión protectora. L». Dejó la servilleta en la barra del café con instrucciones a su compañera del turno diurno de entregársela al hombre mayor elegante que pregunta por mí. Luego se fue a su habitación y por primera vez en 3 días, durmió. Soñó con mujeres que caminaban por campos de batalla antiguos, marcando con flores blancas a los caídos que merecían ser recordados. Y supo, incluso en sueños, que esas mujeres eran sus abuelas, sus tatarabuelas, su línea completa remontándose hasta que el tiempo se perdía en la niebla. Alaric recibió la servilleta a las 8 de la noche. Elías estaba con él en el despacho, revisando documentos financieros del clan, trabajo administrativo que nadie más quería hacer, pero que el joven príncipe realizaba con una precisión meticulosa. Cuando el rey puso la nota sobre el escritorio entre ellos, Elías la leyó 3 veces antes de levantar la vista, sus ojos formulando una pregunta silenciosa. «Ella está lista», dijo Alaric simplemente. «O al menos, quiere estarlo». Elías comenzó a signar, pero Alaric levantó una mano. «Antes de que vayamos hay algo más que debes saber. El consejo se reunirá mañana. Damián ha solicitado una sesión extraordinaria para discutir la sucesión». Los dedos de Elías se detuvieron en medio del aire. Escribió en su libreta: «¿Va a intentar desplazarme oficialmente? ¿Va a intentar forzarme a declararte incapaz de gobernar? Y si eso sucede, necesitaré que demuestres lo contrario. No con palabras, sino con acción». «¿Qué tipo de acción?» «Eso dependerá de lo que Lucía decida esta noche. Si ella acepta lo que eres, lo que somos, y si decide que quiere formar parte de este mundo, el consejo no podrá ignorar a un príncipe que haya formado un vínculo legítimo con una descendiente de las guardianas. Sería el primer vínculo de ese tipo en 4 siglos». Elías se quedó muy quieto. Luego escribió lentamente: «No quiero que ella se sienta obligada por política, y no lo estará. El vínculo solo se forma si es genuino, si hay verdadera conexión. Ningún ritual puede falsificar eso». Alaric se acercó a su hijo apoyando una mano en su hombro. «Pero necesito que comprendas lo que está en juego. Si ella acepta, ustedes 2 se convertirán en el centro de una tormenta política. Si rechaza, Damián argumentará que ni siquiera puedes formar alianzas básicas. Y si descubren que has estado viendo a una humana sin protocolos apropiados». No necesitó terminar la frase. Ambos conocían las consecuencias. A las 11:30, padre e hijo salieron del palacio por una ruta secundaria. Alaric había detectado vigilancia discreta de cortesanos leales a Damián. No podían arriesgarse a llevar guardias o escoltas que informarían cada movimiento. Esta noche necesitaban invisibilidad. Algo irónico, considerando que la invisibilidad había sido el estado natural de Elías durante 200 años. Las calles de Lavapiés estaban inusualmente vacías para un viernes. Una niebla ligera se había instalado sobre la ciudad, difuminando las luces de neón de los bares y kebabs. Cuando llegaron al café medianoche, todas las luces estaban apagadas excepto una lámpara en la parte trasera. Alaric intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Entonces, vieron la sombra moverse detrás del vidrio. Lucía apareció, su figura recortada por la luz trasera. Abrió la puerta sin decir palabra. Dentro, había preparado 3 sillas alrededor de una mesa. Sobre la mesa, el diario de su abuela, el medallón antiguo y una carta. «Antes de que digan nada», comenzó Lucía, su voz firme a pesar del temblor en sus manos, «necesito que sepan que pasé las últimas 72 horas investigando. Leí todo lo que mi abuela dejó. Busqué en archivos de la ciudad, en registros de la Inquisición que están digitalizados, en foros de historia oculta, y encontré suficiente para saber que nada de lo que me digan esta noche será la cosa más extraña que he aprendido esta semana». Hizo una pausa, su mirada moviéndose de Alaric a Elías. «Pero también necesito que sepan que estoy aquí por mi propia elección, no porque algún pacto ancestral me obligue, no porque ustedes sean realeza vampírica. Estoy aquí porque vi a Elías antes de saber qué era, y esa visión no ha cambiado». Se volvió directamente hacia el joven príncipe. «Así que dime, Elías, sin filtros de tu padre, sin protocolos cortesanos, ¿qué quieres tú?
Realmente, Elías permaneció inmóvil durante lo que pareció una eternidad. Luego, lentamente, sacó su teléfono y comenzó a escribir. No una nota rápida, sino un texto largo, cuidadoso. Cuando terminó, lo deslizó por la mesa hacia Lucía. Cuando tenía 16 años, antes de la transformación, me enfermé de tuberculosis. La misma enfermedad que mató a mi madre. Pasé meses en cama escuchando a los doctores susurrar que no sobreviviría. Mi hermano Damián también enfermó, pero él podía pedir ayuda, podía gritar cuando tenía dolor. Yo solo podía golpear las paredes. Mi padre buscó todas las curas posibles, y encontró una, pero con un precio: cambiar para siempre, volverse algo que ya no era humano. Damián aceptó de inmediato, emocionado por la promesa de poder y eternidad. Yo solo quería dejar de ser invisible. He vivido 200 años siendo el príncipe que nadie recuerda mencionar en las reuniones, el hermano que está presente pero nunca cuenta. He desarrollado formas de comunicarme. Escribo más rápido que nadie que conozco. Leo lenguaje corporal como otros leen periódicos. Entiendo música a través de vibraciones. Pero nada de eso importaba porque nadie tenía paciencia para esperar mis respuestas. Hasta que entré en tu café. Me llamaste por mi nombre usando tus manos. No me preguntaste qué me pasaba. No me trataste con condescendencia. No actuaste como si mi silencio fuera una tragedia que necesitara ser superada. Simplemente conversaste conmigo, como si fuera normal, como si yo fuera suficiente exactamente como soy. Eso es lo que quiero, Lucía. Quiero más conversaciones. Quiero presentarte a otros inmortales que se comunican de manera diferente. Quiero conocer a tu hermano Daniel, y tal vez enseñarle que el mundo tiene espacio para personas como nosotros. Quiero construir algo que no sea solo política o poder, sino conexión real. Pero también necesito que sepas que venir a mi mundo tiene consecuencias. Mi hermano me ve como una amenaza ahora. El consejo puede verte como una herramienta política. Y habrá inmortales que no entenderán por qué un príncipe querría vincularse con alguien que tiene una vida humana finita. Así que mi pregunta para ti es: ¿puedes ver un futuro donde esto tenga sentido? ¿O soy solo una historia interesante que contar algún día? Lucía leyó el texto 2 veces, sus ojos brillando bajo la luz tenue del café. Cuando habló, su voz tenía la firmeza de alguien que acababa de tomar una decisión irrevocable. Mi abuela escribió algo en su diario. Decía: las hijas de Salazar no son salvadoras ni víctimas. Somos testigos. Vemos lo que otros no pueden ver, y al verlo, lo hacemos real. Nuestro don es dar validez a lo invisible. Miró directamente a Elías. Te veo, Elías, completamente, y no como un proyecto de caridad o una responsabilidad ancestral. Te veo como alguien que comprende lo que significa existir en los márgenes del mundo. Mi hermano vive eso cada día en una sociedad que no está construida para él. Yo lo vivo siendo la guardiana que nunca pidió serlo, pero que lo es de todos modos. Se volvió hacia Alaric. Y usted, rey Alaric, necesito saber si acepto formar parte de este mundo. Si este vínculo del que hablaba se activa, ¿qué significa exactamente? No quiero términos vagos. Quiero especificaciones. Alaric asintió respetando su directividad. Significa que tu linaje como guardiana se activará completamente. Serás capaz de ver a todos los seres sobrenaturales tal como son, sin glamures o disfraces. Significa que la ley de santuario se aplicará automáticamente. Si alguna vez estás en peligro real, Elías estará obligado a protegerte, incluso a costa de su propia existencia. Y significa que el Consejo deberá reconocerte como aliada oficial de nuestra línea. ¿Y mi hermano? ¿Mi familia? También estarán bajo protección por extensión. Ningún inmortal podrá dañarlo sin enfrentar las consecuencias de romper el pacto. Lucía procesó esto. ¿Y qué pasa con mi mortalidad? Sigo siendo humana. Sigo envejeciendo. El silencio que siguió fue pesado. Finalmente, Alaric respondió: hay formas de extender la vida sin transformación completa. Los antiguos guardianes vivían siglos, pero eso requeriría rituales, y es una conversación para más adelante. No, dijo Lucía firmemente, es una conversación para ahora, porque no voy a tomar esta decisión sin saber todo. Elías puso su mano sobre la de ella, deteniendo el momento. Le hizo un gesto hacia su teléfono. Ella se lo pasó, y él escribió rápidamente: no tienes que decidir nada sobre eternidad esta noche, solo sobre si quieres seguir conociéndome. El resto, lo descubriremos juntos, sin presiones.
La decisión de Lucía de continuar quedó suspendida en el aire cuando la puerta del café se abrió violentamente, no con fuerza bruta, sino con la presión silenciosa de alguien acostumbrado a que las puertas se abran sin permiso. Damián entró, seguido de dos figuras, la condesa Carmilla y don Felipe. Los tres inmortales llenaron el pequeño espacio con una presencia que hizo que las luces parpadearan. «¿Cuánto teatro para una conversación nocturna?», dijo Damián, su tono casual pero sus ojos fríos. «Padre Elías, y esta debe ser la famosa camarera que ha capturado la atención de mi hermano». Alaric se puso de pie lentamente. «Damián, esto es una intrusión en asuntos privados». «¿Privados?». Carmilla se movió hacia la barra con la gracia de un felino. «Cuando un príncipe de nuestra línea establece contacto repetido con una humana, deja de ser privado. Se convierte en asunto del consejo». Lucía había retrocedido instintivamente, pero mantuvo la compostura. Elías se colocó entre ella y los recién llegados, un gesto protector que no pasó desapercibido. «Mira», continuó Damián, dirigiéndose a su hermano, «incluso ahora, incluso sin poder hablar, actúas por instinto. Protector, noble, pero eso no te hace apto para gobernar, hermano. Te hace predecible. ¿Por qué estás aquí?», signó Elías con movimientos bruscos, llenos de una rabia contenida que Lucía nunca había visto en él. «Porque alguien debe proteger tu reputación», respondió Damián, aunque claramente no entendía las señas. Miró a Alaric esperando traducción. «Pregunta por qué estás aquí», dijo el rey fríamente. Don Felipe, el anciano de rituales, dio un paso adelante. Su voz era suave pero llevaba siglos de autoridad. «Estamos aquí porque el consejo necesita verificar la naturaleza de este vínculo. Si la joven Lucía es verdaderamente descendiente de las guardianas Salazar, entonces esto puede ser legítimo bajo las antiguas leyes. Pero si es simplemente una humana ordinaria, entonces el príncipe Elías está violando protocolos establecidos hace 700 años. Se volvió hacia Lucía. «Niña, ¿llevas el medallón de tu línea?». Lucía miró el medallón sobre la mesa, luego a Elías, quien asintió casi imperceptiblemente. Con manos temblorosas, lo tomó y se lo puso alrededor del cuello. El efecto fue inmediato. El medallón comenzó a emitir un brillo tenue, dorado, y los símbolos grabados en él se movieron como si estuvieran vivos. Más sorprendente aún, Lucía sintió que algo dentro de ella despertaba, como si una capa de velo que había cubierto sus ojos toda su vida de repente se hubiera levantado. Ahora podía verlos verdaderamente. Alaric, con su aura de autoridad antigua, como fuego contenido en forma humana. Damián rodeado de sombras ambiciosas que se retorcían alrededor de él como serpientes. Carmilla, bella y letal, con un brillo depredador que no podía ser disfrazado. Don Felipe, tan antiguo que parecía translúcido, como si estuviera medio presente en este mundo y medio en otro. Y Elías, él brillaba de manera diferente. Su silencio no era ausencia, sino un espacio contenido, como una biblioteca llena de libros no leídos, o una canción aún no cantada. Había tristeza en su luz, pero también una calidez que ninguno de los otros poseía. «Dioses antiguos», susurró Carmilla. «Es auténtica, una verdadera hija de Salazar». Damián palideció, comprendiendo lo que esto significaba. Si Lucía era legítima, si el vínculo con Elías estaba respaldado por las leyes antiguas, entonces su hermano no solo era apto para gobernar, era potencialmente más valioso políticamente que él mismo. Las guardianas habían sido revered, respetadas, buscadas por todos los clanes. «Esto no cambia nada», dijo Damián, pero su voz había perdido convicción. «Ella sigue siendo mortal, sigue siendo vulnerable, sigue siendo suficiente». La voz de don Felipe cortó el aire. «El medallón ha hablado. La línea es clara. Si la joven Lucía acepta el vínculo por voluntad propia, el consejo debe reconocerlo». Se volvió hacia ella. «Pero debe ser tu elección, niña. No presión, no coerción, no destino. ¿Aceptas ver lo que otros no ven? ¿Aceptas caminar entre mundos? ¿Aceptas el vínculo con el príncipe Elías?». Todos los ojos estaban sobre Lucía. El momento se estiró como cristal a punto de romperse. Lucía miró a cada inmortal en la habitación. Vio sus expectativas, sus miedos, sus ambiciones. Pero cuando sus ojos finalmente se posaron en Elías, vio algo que ninguno de los otros parecía poseer: esperanza mezclada con absoluta disposición a aceptar su rechazo. «Tengo una pregunta primero», dijo Lucía, su voz sorprendentemente firme. «Este vínculo,
Estas leyes antiguas, estos protocolos, ¿fueron escritos por inmortales que decidieron qué podían hacer los humanos? ¿O fueron acuerdos mutuos? Don Felipe pareció genuinamente sorprendido por la pregunta. Los pactos originales fueron negociados por ambas partes. Las guardianas no eran servidoras, sino aliadas, consejeras. Algunas de las decisiones más importantes de nuestra historia fueron guiadas por su visión. Entonces no voy a aceptar un vínculo donde sea vista como la parte débil, declaró Lucía. Si hago esto, es como igual, no como humana que necesita protección, sino como guardiana que ofrece algo que ustedes no tienen, la capacidad de ver verdades que la inmortalidad les ha hecho olvidar. Miró directamente a Damián. Tú ves a tu hermano como débil porque no habla, pero yo veo a alguien que escucha mejor que cualquiera de ustedes, que observa, que comprende que el silencio no es vacío, sino espacio para que otros sean escuchados. Se volvió hacia Carmilla. Tú eres hermosa y letal, y probablemente has usado eso durante siglos. Pero ¿cuándo fue la última vez que alguien te vio más allá de eso? Más allá del poder y la seducción. La condesa abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Finalmente, Lucía miró a Alaric. Y usted, rey Alaric, está tan ocupado protegiendo a su hijo que no se ha dado cuenta de que ya no necesita protección. Necesita que confíe en él. El silencio en el café era absoluto. Incluso el ruido de la calle pareció desvanecerse. Elías se movió entonces. Sacó su teléfono y escribió algo, pero en lugar de mostrárselo a Lucía, lo mostró a la habitación. Lucía tiene razón. Durante 200 años he aceptado ser invisible porque era más fácil que luchar. Pero si ella puede ver quién soy realmente, entonces quizás es hora de que el consejo también lo haga. No voy a esconderme detrás de mi padre o mis limitaciones nunca más. Si el consejo quiere evaluar mi capacidad para gobernar, que lo haga, pero no basándose en si puedo pronunciar juramentos en voz alta. Juzguen mis acciones, juzguen mis decisiones, juzguen mi capacidad de ver a las personas, realmente verlas, no solo usarlas como piezas en juegos políticos. Damián dejó escapar una risa amarga. Hermoso discurso. Pero el consejo completo se reúne mañana, y necesitarás más que palabras escritas para convencerlos. No necesita convencer a nadie, interrumpió una nueva voz. Todos se volvieron hacia la puerta. Una figura anciana había entrado, tan silenciosamente que incluso los sentidos vampíricos no la detectaron. Era una mujer, tal vez de 90 años por su apariencia, pero sus ojos tenían la misma claridad que los de Lucía cuando el medallón activó su visión. «Abuela», susurró Lucía incrédula, «pero tú moriste hace 5 años». La anciana sonrió. «Morí para el mundo humano, sí, pero las guardianas no abandonamos nuestro puesto tan fácilmente. He estado esperando que despertaras, niña, y veo que finalmente lo has hecho». Se volvió hacia don Felipe, y algo pasó entre ellos, un reconocimiento de antiguos conocidos. «Felipe, viejo amigo, ¿cuánto tiempo?» «Isabel Salazar», respondió el anciano inmortal con algo cercano a reverencia. «No pensé volver a verte. No esperabas que dejara a mi nieta navegar esto sola, ¿verdad?» La abuela Salazar se movió hacia el centro del café, como si fuera un salón del trono. «Así que, el consejo se reúne mañana para decidir sobre sucesión». «Perfecto. Porque resulta que tengo algunas cosas que decir sobre eso». Miró a Elías con una sonrisa que contenía siglos de sabiduría. «Y tú, joven príncipe silencioso, tienes más que decir de lo que cualquiera de ellos imagina. Es hora de que te escuchen». La abuela Salazar insistió en que todos se sentaran. Había algo en su presencia que hizo que incluso los inmortales más antiguos obedecieran. Don Felipe le cedió su asiento con un gesto de profundo respeto, mientras Carmilla y Damián intercambiaban miradas confundidas. «Antes de mañana», comenzó la anciana, aceptando una taza de té que Lucía preparó con manos temblorosas. «Hay cosas que deben comprenderse. El consejo opera bajo la asunción de que el poder se mide en voz, en presencia física, en la capacidad de dominar una habitación. Pero ustedes han olvidado las lecciones más antiguas». Miró directamente a Alaric. «¿Tú recuerdas, rey Alaric? Estuviste presente cuando se firmaron los pactos originales. ¿Quién presidió esas negociaciones?» El rey de los vampiros tardó un momento en responder. «La primera guardiana, Sofía de Córdoba. Ella medió entre los inmortales recién llegados y las comunidades humanas que dominaban la península. ¿Y cómo comunicaba sus decretos?» Escribía. Alaric cerró los ojos, comprendiendo hacia dónde iba esto. «Todo pacto original existe en pergamino,
escrito de su puño y letra. Ella nunca habló en las negociaciones. Nunca habló porque era sorda desde nacimiento, reveló la abuela Salazar, y precisamente porque no se distraía con las palabras floridas y las promesas vacías, podía ver las verdaderas intenciones, podía leer lo que otros ocultaban detrás de su elocuencia. Se volvió hacia Elías. Tu silencio no es una debilidad, joven príncipe, es tu legado, uno que conecta directamente con los fundamentos de cómo nuestras dos comunidades aprendieron a coexistir. Damián se inclinó hacia adelante. Con todo respeto, guardiana Salazar, el mundo ha cambiado desde entonces. La diplomacia moderna requiere videoconferencias, llamadas, discursos. La anciana sonrió. Dime, príncipe Damián, en tus 200 años de elocuencia, ¿cuántos acuerdos realmente duraderos has negociado? Damián abrió la boca. Luego, la cerró. La respuesta estaba clara en su silencio. Mientras tanto, continuó la guardiana, Elías ha administrado las finanzas del clan sin un solo escándalo de corrupción. Ha mantenido registros que permitieron resolver disputas de territorio que databan de un siglo atrás. Ha sido el único que notó cuando el consejero de Praga estaba siendo chantajeado, porque observó sus patrones de gasto en lugar de escuchar sus excusas verbales. Miró a cada inmortal en la habitación. Las acciones hablan más que las palabras. Es el cliché humano más antiguo. Y ustedes, que deberían haber aprendido esta lección en siglos de existencia, lo han olvidado. Don Felipe asintió lentamente. Tienes razón, por supuesto, pero el consejo completo necesitará más que lógica para aceptar un cambio tan fundamental en la percepción del liderazgo. Lo cual es exactamente por qué preparé esto. La abuela Salazar sacó de su bolso un documento antiguo, protegido en un estuche de cuero. La cláusula del heredero silencioso, escrita en 1342, después de que el príncipe Mikhail de Kiev perdiera su voz en batalla, establece que un heredero puede gobernar a través de medios escritos, siempre y cuando pueda demostrar 3 cosas: sabiduría en juicio, lealtad de al menos una guardiana, y la capacidad de inspirar respeto sin intimidación. Colocó el documento sobre la mesa. Mañana, presentaremos esto al consejo, y demostraremos que Elías cumple con los 3 requisitos. Lucía, que había estado observando todo esto con asombro creciente, finalmente encontró su voz. Abuela, ¿por qué no me contaste nada de esto? ¿Por qué fingir tu muerte? La anciana tomó la mano de su nieta con suavidad. Porque el legado de las guardianas debe ser elegido, no impuesto. Si te hubiera criado sabiendo todo esto, habrías vivido bajo el peso de la expectativa. Necesitabas encontrar tu propio camino, tomar tu propia decisión. Y lo hiciste, mi niña. Lo hiciste perfectamente. Miró a Elías. Y tú, joven príncipe, mañana, cuando el consejo se reúna, necesitarás mostrar no solo tu competencia, sino tu visión. ¿Estás preparado? Elías asintió. Luego sacó su teléfono y escribió: He estado preparándome durante 200 años. Solo estaba esperando que alguien me diera permiso para dejar de ser invisible. Ese permiso acaba de ser concedido. La sala del consejo en el Palacio de Cristal era un espacio que mezclaba historia y modernidad. Paredes de piedra milenaria con pantallas digitales empotradas. Tronos antiguos rodeando una mesa de cristal inteligente que proyectaba documentos holográficos. 23 inmortales ocupaban sus asientos, representando cada gran clan de la península ibérica y sus aliados europeos. Alaric presidía desde el trono principal. A su derecha, Damián, vestido impecablemente, proyectando confianza. A su izquierda, un asiento tradicionalmente reservado para el heredero secundario permanecía vacío, esperando. Antes de comenzar, anunció Alaric, su voz llenando la cámara. Hay un cambio en el protocolo. El príncipe Elías tomará su lugar en el consejo esta noche. Murmullos recorrieron la sala. Varios consejeros intercambiaron miradas escépticas. Elías entró, caminando con una dignidad tranquila que nadie le había visto antes. No estaba solo. Lucía lo acompañaba, vistiendo una túnica azul oscuro con el medallón Salazar brillando sobre su pecho. Detrás de ellos, la abuela Isabel, portando las insignias completas de su linaje. Esto es irregular, protestó el marqués Sebastián. Las sesiones del consejo son solo para inmortales. La cláusula de las guardianas, artículo 3, respondió don Felipe, sosteniendo el documento antiguo que la abuela Salazar había presentado. Una guardiana activa puede presenciar cualquier deliberación del consejo que concierna a su vinculado, y la guardiana senior de la línea puede hablar en su nombre.
La pantalla principal proyectó el texto antiguo, ampliado para que todos pudieran leer. No había forma de disputar su autenticidad. Los sellos de los primeros consejeros estaban claramente marcados. Damián se puso de pie. Muy bien, si vamos a tener esta discusión, tengámosla completamente. Padre, todos respetamos tu reinado, pero el futuro requiere un heredero que pueda representarnos en la era moderna. Mi hermano es admirable en muchos aspectos, pero la realidad es... Elías levantó una mano, interrumpiendo. El gesto era tan inesperado, tan lleno de autoridad silenciosa, que Damián se detuvo a mitad de frase. El joven príncipe se acercó a la mesa central y colocó su teléfono sobre ella. La pantalla holográfica se sincronizó automáticamente, proyectando sus palabras en texto grande, visible para todos. Durante 200 años, me han juzgado por lo que no puedo hacer. Esta noche, seré juzgado por lo que he hecho. Documentos, por favor. Las pantallas secundarias comenzaron a mostrar información, análisis financieros que Elías había compilado, predicciones económicas que habían salvado al clan Millones, disputas territoriales resueltas a través de su meticulosa investigación histórica, patrones de comportamiento que identificaron 3 intentos de infiltración por parte de clanes rivales. Esto es trabajo administrativo, desestimó Carmilla. Valioso, sí, pero no es liderazgo. Elías escribió de nuevo. El liderazgo no es solo dar órdenes, es ver lo que otros no ven, observar, proteger y saber cuándo el silencio es más poderoso que las palabras. Se volvió hacia Lucía, quien dio un paso adelante. Su voz temblaba ligeramente, pero sus palabras eran claras. Soy Lucía Mendoza Salazar, guardiana despertada de la línea más antigua de nuestra tradición. He visto las esencias de cada inmortal en esta sala, y lo que veo en el príncipe Elías es lo que los fundadores de nuestro pacto valoraban por encima de todo: la capacidad de ver a otros no como herramientas, sino como seres completos. Él no me ve como un medio para poder político, me ve como Lucía, y en un mundo de inmortales que han olvidado lo que significa ver verdaderamente, eso es exactamente el tipo de líder que necesitan. La abuela Isabel agregó: el consejo tiene 2 opciones. Pueden aferrarse a sus nociones arcaicas de lo que constituye fuerza, rechazando al heredero que mejor comprende que el poder real viene de conexión, no de dominio. O pueden recordar por qué existimos en primer lugar, no para gobernar, sino para mantener el equilibrio. Miró a cada consejero directamente. La primera guardiana eligió a un líder silencioso para presidir los primeros pactos. Tal vez es hora de que la historia se repita. Don Felipe se puso de pie. Solicito un voto formal. ¿Quién apoya el reconocimiento del príncipe Elías como heredero legítimo? El voto fue más cerrado de lo que Alaric hubiera deseado, pero suficiente. 13 a favor, 9 en contra, 1 absteniéndose. Damián votó en contra, como era de esperarse, pero su expresión cuando se anunciaron los resultados no era de ira, sino de algo más complejo. Quizás respeto, quizás resignación, quizás ambos. Cuando la sesión terminó y los consejeros comenzaron a dispersarse, Damián se acercó a su hermano. Por un largo momento, ambos príncipes se miraron. Finalmente, Damián extendió su mano. No estoy feliz con esto, dijo en voz baja, pero tal vez tengas razón. Tal vez he estado ciego a mi manera. Elías estrechó la mano de su hermano, luego escribió en su teléfono: no te conviertes en heredero secundario, te conviertes en mi consejero principal. Necesito tu voz, hermano. Siempre la he necesitado. Solo, también necesito que escuches la mía. Damián leyó las palabras 2 veces. Asintió lentamente. De acuerdo, puedo intentarlo. Las siguientes semanas trajeron ajustes. Elías implementó cambios en cómo el consejo realizaba sus sesiones. Cada declaración importante ahora se presentaba tanto en forma escrita como verbal, dando tiempo para reflexión en lugar de reacciones impulsivas. Los resultados fueron inmediatos. Menos conflictos basados en malentendidos, más acuerdos duraderos. Lucía continuó trabajando en el café medianoche, pero ahora con un propósito adicional. El lugar se convirtió en un espacio neutral donde inmortales y humanos conscientes podían reunirse informalmente. La abuela Isabel organizaba clases allí una vez por semana, enseñando lenguaje de señas tanto a vampiros como a humanos, construyendo puentes de comprensión. Daniel, el hermano de Lucía, conoció a Elías en una de esas noches. El niño, inicialmente intimidado por conocer a un príncipe vampiro,
Se relajó cuando Elías comenzó a comunicarse con él en señas. Pasaron horas conversando sobre arte, sobre cómo el mundo estaba lleno de lenguajes invisibles si uno sabía dónde mirar. ¿Alguna vez desearías poder hablar?, preguntó Daniel una noche, con la honestidad directa de un niño de 12 años. Elías consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Antes sí, constantemente, pero ahora me doy cuenta de que mi silencio me dio un don diferente. Me enseñó a escuchar verdaderamente. Y escuchar, realmente escuchar, es algo que muy pocas personas hacen. Daniel sonrió. Mi hermana también sabe escuchar. Por eso te gusta, ¿verdad? Por eso, y por muchas otras razones. 6 meses después, en una noche donde la luna llena bañaba Madrid en luz plateada, Elías y Lucía estaban en el balcón del Palacio de Cristal, observando la ciudad extenderse ante ellos. Habían hablado sobre el futuro, sobre las complejidades de un vínculo entre mortal e inmortal, sobre los rituales que podrían extender su tiempo juntos, sin transformarla completamente. ¿Tienes miedo?, preguntó Lucía, signando la pregunta incluso mientras la verbalizaba, un hábito que había desarrollado. Elías asintió honestamente. Siempre. Miedo de perderte, miedo de que el peso de mi mundo te aplaste, miedo de que algún día despiertes y te des cuenta de que sacrificaste demasiado. ¿Y qué hay de las cosas que no dan miedo? Su respuesta fue simple. Todo lo demás cuando estoy contigo. Abajo, en las calles de Lavapiés, el café medianoche permanecía iluminado, un faro pequeño en la oscuridad. Dentro, la abuela Isabel estaba enseñando a un grupo de jóvenes vampiros la historia de los pactos antiguos. Daniel dibujaba en una esquina, creando ilustraciones de las historias que escuchaba. Y Alaric, el viejo rey que había comenzado todo esto con un simple viaje a un café, observaba con una sonrisa. A veces, pensó, el mayor poder no estaba en rugir, sino en reconocer el susurro, en ver lo invisible, en recordar que incluso los inmortales necesitaban aprender que el verdadero legado no se mide en siglos gobernados, sino en vidas tocadas, en conexiones formadas, en silencios que finalmente encontraron su voz.